Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde una vez más por darnos la oportunidad, Señor, de compartir tu santa palabra, Señor Dios, y este conocimiento con los hermanos y hermanas en sus casas, en sus hogares. Padre, bendíceles y que esta palabra corra y sea glorificada en cada uno, que sea para edificación del cuerpo de Cristo. Padre, añade gracia y sabiduría sobre nosotros para Jesús, poder compartir con los hermanos que en el nombre de bajo tu Jesús. voluntad, mi Señor Jesús. Amén, Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, a todos. Que el Señor nuevamente les bendiga. Nos alegra tenerlos en este tiempo de reflexión. Y el objetivo de estos tiempos en la tarde es para que usted se anime a estudiar la Biblia, se anime a compartir con nosotros también. Más bien les motivo también ahí en el chat, usted puede enviar consultas, peticiones o aún comentarios que quiera aportar para podernos retroalimentar también nosotros. Hoy vamos a dedicarnos a lo que es ya propiamente la introducción de cómo vamos a estudiar la Biblia. Y hablo del aspecto introductorio porque no simplemente consiste en leer, consiste en cómo ir entendiendo lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Ya después de orar, la semana pasada quedamos con que uno de los aspectos más importantes para previos a entender la Biblia es que hay que hacerse como quien no sabe nada. Y esto es importante, hermanos, no lo tomen poco, porque todos nosotros traemos un conocimiento previo. Ahora, ese conocimiento previo puede ser bueno, a como no puede ser tan bueno. Y la semana pasada poníamos algunos ejemplos, y aún yo mismo ponía algunos ejemplos de mi vida, porque hay momentos donde las personas bien intencionadas quieren estudiar la Biblia, pero lo estudian desde su trasfondo religioso y no desde los principios mismos de la palabra. Y eso es lo que ocasiona entonces una cantidad de trastornos. Acuérdense, la Biblia está simbolizada como agua, y el agua es vida, pero un agua también contaminada enferma. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Y el agua, una de las características del agua es que al ser incolora, inolora, y tiene la capacidad de amoldarse al recipiente. Si usted agarra un vaso de agua, el agua va a agarrar la forma del vaso. Si la echa en una tina, va a agarrar la forma de la tina. Esa es una de las características del agua muy interesantes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si usted llega a estudiar la Biblia, corre el riesgo de que usted quiera amoldar la escritura a lo que usted piensa, cuando en realidad deberíamos nosotros amoldarnos nosotros a lo que Dios piensa. No es al revés, no es que Dios se amolde a mí, es yo debo amoldarme a Él. Pero para ello y a la hora de estudiar la Biblia como punto inicial, es quebrante o ponga a un lado sus prejuicios o sus conceptos previos y déjese enseñar por el Espíritu de Dios a la luz de la Escritura. Permítase que Él lo guíe. Permítase que Él lo tome de la mano y lo guíe paulatinamente. Ahora, tenemos la bendición de tener al hermano Víctor Hugo y al hermano Luis Brizuela, y ahorita seguramente llega el hermano Víctor Villalobos, y yo le voy a pedir a cada uno de ellos que dé un consejo inicial. ¿Cuándo van a estudiar la Biblia? ¿Qué hacen previamente? ¿Cuáles son sus actividades previas antes de estudiar la Biblia? ¿Qué hacen? Ya yo di una, esta que estoy hablando. Quite a un lado sus prejuicios, hágase como que no sabe, léalo como si nunca lo hubiera leído y permítase que el Señor lo guíe. ¿Okay? Ahora cualquiera de los dos que quiera dar un consejo, eso sí, no nos extendamos más allá. ¿Okay? Amén. Bueno, muy buenas a todos los hermanos, hermanas en Cristo, y a aquellos que escuchan este audio, reflexión que hacemos por semana, pidiéndole a Dios primero pues que nos bendiga a todos, ¿verdad? Que es parte de lo que necesitamos en nuestras vidas para crecer espiritualmente y humanamente también. En mi caso, tal vez es algo que he practicado durante mucho tiempo, que es el orar
y eso es importantísimo. Nosotros no podemos tomar, de hecho, la Biblia sin orar, porque no sabemos qué es lo que el Espíritu verdaderamente nos va a revelar. Cuando no oramos es como cuando queremos cambiarnos de ropa sin bañarnos, ¿verdad? Si estamos mal, vamos a seguir oliendo mal. Siempre para cambiarnos de ropa es necesario el baño. Y así es en el caso de la palabra de Dios, el orar. Para nadie es un secreto, pues que yo todos los días de una u otra manera busco una palabra, una chispita para mandar por el Face, por el WhatsApp y algunas otras redes sociales, pero en las cuales previamente tengo que hacer un estudio de lo que estoy mandando, porque hay personas que le preguntan a uno que qué significa eso. Si yo no me pongo en oración, voy a quedar igual, no les voy a poder explicar. Entonces no es nada más de llegar, coger ahí esa chispita y mandarla, no, uno tiene que analizar la palabra, pero para eso se ocupa primero la oración. Y eso es lo que tengo ya bastantes años, por la gracia de Dios, de que me da la oportunidad de poder reflexionar en la Biblia. Hermano Luis Brizuela. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Mire, primero que nada yo quisiera hacer claro que no toda persona que abre una Biblia tiene el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de fe, el mismo nivel de qué sé yo, de madurez o de otras cosas para hacer un estudio de la Escritura. Tenemos personas que vienen llegando a los caminos del Señor, ¿verdad? Que se vienen integrando. Y a ellos no les puedo pedir un estudio sistemático de la Biblia, que se pongan a estudiar temas profundos en Apocalipsis o en las cartas de Pablo. Sencillamente a estas personas se les recomienda empezar por los evangelios, que conozcan a Jesucristo. Y lo que se hace con ellos es una lectura. Obviamente, ellos van a ir creciendo, entran en un proceso, ¿verdad?, donde, digamos, el congregarse es muy importante porque van adquiriendo los primeros fundamentos, los primeros conocimientos acerca de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de una persona ya madura, que tiene sus años en el Señor, que conoce, bueno, en mi caso, yo lo primero que hago es orar y decirle al Señor, mire Señor, yo no sé nada, yo no tengo sabiduría de nada, no tengo conocimiento, Señor, guíame con tu Espíritu Santo. Primero le digo a Él que yo necesito de su guía. Una vez que ya yo he orado porque me he estado preparando para hacer un estudio de la palabra, entonces yo voy a utilizar ciertas herramientas. Es muy necesario, por ejemplo, tener un diccionario, porque hay cosas que yo no conozco. Entonces un diccionario, un comentario, incluso es bueno preguntarle a otros hermanos, en cuanto al pastor, acerca de X tema, ¿verdad? Bueno, hermanos, básicamente es eso, ¿verdad? No es lo mismo un principiante que una persona que ya tiene su camino, ¿verdad?, en el Señor. Vamos paso a paso y no queremos tirar todo de un solo, sino quiero que lentamente vayamos introduciéndonos. Así que ya tenemos por lo menos 3, 4 principios para la audiencia. Cuando usted va a leer la Biblia, llegue con una actitud humilde de no sé nada. Señor, enséñame. Segundo, orar. Eso consideraron los dos hermanos. Y por supuesto es uno de los grandes fundamentos, la oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración nos invitamos al Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad. Acuérdese que aunque la Biblia es una escritura literal, es espiritual. Y al ser espiritual necesitamos el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad. Amén. Decía el hermano Luis Brizuela que es importante también tener algunas herramientas. Y creo que sí, hay herramientas en el medio nacional, digamos, hay librerías que tienen herramientas que le pueden ayudar. Ahora bien, mi consejo es que antes de usar herramientas, anímese primero, cuando va a leer, estudiar la Biblia o leerla o hacer una lectura, haga una lectura general primero. Si pudiera de toda la Biblia, para que tenga un panorama general, mejor. Si usted va a estudiar, ya sea un evangelio, lea todo el evangelio,
o toda la carta o todo el libro profético. Eso le va a dar a usted un panorama general de la lectura y le va a abrir el entendimiento tratando de comprender qué es lo que está diciendo el escritor. A la luz de eso, entonces eso le va a ir ayudando para que luego que usted tiene algunas interrogantes, entonces comience a hacerle preguntas al texto. ¿En qué sentido? ¿Por qué dijo esto el escritor? ¿A quién se lo dice? ¿Qué quiso decir? Y ya viene a usar las herramientas que se están mencionando. Voy a darle la oportunidad al hermano y seguimos, ¿está bien? Hermano Villalobos, ¿cómo está? Estamos dando consejos introductorios para cuando vamos a estudiar la Biblia. Y ya hicimos un pequeño resumen. Cuando usted va a estudiar la Biblia, ¿qué consejo le da a la audiencia para que se anime? Claro. Bueno, que lo que nosotros tenemos, o lo que nosotros sabemos, o lo que hemos aprendido a través de la vida, prácticamente no nos sirve. Es decir, tenemos que llegar a la Biblia sabiendo que hay un Dios que es todopoderoso, que esa palabra, todo lo que dice es verdad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y que, digamos, yo no puedo adaptar mis pensamientos, digamos, como imponer mis pensamientos a la palabra, sino que tengo que abrir mi corazón para que sean los pensamientos de la palabra de Dios los que llenen mi corazón y mi mente, porque la única forma de renovar nuestra mente y renovar nuestros conceptos es por medio de la palabra de Dios, no hay otra manera. La gente piensa que puede llegar a la Biblia y hasta contradecir la Biblia, pero simplemente esos son personas que en realidad ignoran que lo que dice la palabra es verdad, y lo único que podemos hacer nosotros es aceptar esa verdad. Y hay otra cosa muy importante, hacerle palabras al texto, hacerle preguntas al texto, hacerle distintas preguntas. ¿Quién lo escribe? ¿Para quién lo escribe? ¿De qué está hablando? Y luego no perder de vista aspectos, por ejemplo, culturales de la palabra. Vamos a ir entrando despacio, porque si no, la idea es entrar despacio para no abarcar todo. Y entonces el último comentario con respecto a esto es, siempre esto le va a crear dudas a uno. Quieran o no, la palabra de Dios le va a crear dudas a uno. Por ejemplo, uno llega a un texto como que uno tiene que aborrecer a padre, a madre, a hijos, a hermanos, a todo mundo. Uno tiene que llegarlo a entender, porque si no, entonces se le crea una confusión. ¿Qué es lo más sano de hacer? Apuntarlo, anotarlo. Y siempre hay personas que Dios ha preparado, que Dios está preparando, digamos, para consultarlo. Entonces, es muy importante anotarlo. Y que las dudas, solamente esto le voy a decir, que las dudas, lejos de alejarlo a uno de la palabra de Dios, más bien nos sirvan para acercarse más. Porque si hay una fuente de respuestas y de respuestas verdaderas, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos analizando previamente cómo vamos a llegar a la Biblia, al estudio propiamente. Y ya hemos visto por lo menos 5 o 6 aspectos importantes. 1, la oración. 2, estuvimos hablando de herramientas importantes que se pueden usar, buscando siempre la guía del Espíritu y el consejo también de personas capacitadas. Llegar con la actitud correcta de no sé nada, que necesito aprender, y como dice el hermano Víctor, tener la actitud de fe, saber que es la palabra de Dios y que aunque hayan dudas, esas dudas no deben hacerme retroceder, sino avanzar. Exacto. Haciéndole como preguntas al texto. ¿Ok? Hermano Luis. Bueno, queridos hermanos, antes de empezar una lectura o un estudio sistemático
sobre algún tema, es importante conocer algunas generalidades de la Biblia, cosas muy sencillas. Por ejemplo, que la Escritura no es un solo libro, sino se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento quiere decir pacto. También es importante, hace un ratito el hermano Henry, el pastor, mencionaba, si alguno quiere leer un evangelio, que lo lea todo. Pero, ¿qué es un evangelio? O sea, ¿cuáles libros son los evangelios? No toda la Biblia son evangelios, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es importante saber que el Antiguo Testamento se divide en la ley y los profetas, que es desde Génesis hasta Zacarías, y el Nuevo Testamento es desde Mateo hasta Apocalipsis. Hasta Malaquías, perdón, hermano, sí, me enredé ahí un poquito. Desde Génesis hasta Malaquías es el Antiguo Testamento, y de Mateo a Apocalipsis el Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, todo era sombra de lo que iba a venir, hablando de la persona de Jesucristo. O sea, ellos hablaban de un Jesucristo que habría de venir. El Nuevo Testamento habla ya de un Cristo revelado, en lo cual más bien el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento, y así por el estilo. Entonces es necesario empezar por ahí, ¿verdad? Saber que la Escritura tiene un orden, y que, digamos, si yo estoy empezando, lo más sabio, lo más inteligente, lo más apropiado sería que yo empiece por leer un evangelio: Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y obviamente, como han dicho los hermanos, primero orar, dejarse guiar por el Espíritu y saber que no sabemos nada ante la palabra de Dios. Mano Víctor Ureña. Ok, una parte que es importante, probablemente fue mis primeros comienzos en la palabra de Dios, algo que se me enseñó y que nunca se me va a olvidar, porque inclusive en muchas ocasiones se utiliza o lo utilizo, que son los proverbios. Yo creo que lo que estamos hablando hoy es de cómo es que nosotros entramos en la palabra, de cómo es que tenemos que empezar, los que son nuevos especialmente, ¿verdad? Porque aquí esto es para todos y no podemos profundizar mucho en la gente que ya conoce, sino más bien en aquellos que están empezando a dar sus primeros pasos. Y si nosotros estamos aquí como que no sabemos nada, también tenemos que dar primeros pasos todos los días, porque la palabra de Dios a eso nos invita, a que todos los días conozcamos algo de su palabra, y muchas veces es un mismo versículo o un mismo capítulo. Cuando habla de Proverbios tiene 31 capítulos, y es importante entender esta parte, porque a mí en lo personal me ayudó muchísimo, porque todos los días yo me estudiaba un capítulo, y eso me daba pie para poder ir cambiando muchas de mis actitudes ante el mundo, muchas de mis actitudes ante los que me rodeaban principalmente, y también muchas de mis actitudes personales. Entonces, claro que es importante, sí, puede ser que un evangelio, pero no necesariamente es ahí donde comienza uno a estudiar la palabra. Yo creo que la palabra se comienza a estudiar en el momento que ya está dispuesto su corazón para empezar, ¿verdad? Con la oración, un texto, un contexto. Pero hay cosas que ya son más profundas y que eso sí lo podemos ir dejando para un poquito más adelante, Pastor Jesús. Creo que ahora que mencionaba el hermano Luis Brizuela generalidades, en alguna ocasión el hermano Víctor habló de eso someramente, refiriéndose a los 66 libros escritos en 3 idiomas, en 3 continentes, en el lapso de 1500, 1600 años. Exacto. Por, qué sé yo, casi 40 y resto de escritores, con un solo pensamiento, la mente del Señor revelada en todo ello. Ahora, algo importante que yo creo que debemos partir también, es que cuando vamos a estudiar la Biblia, es muy necesario que nosotros entendamos que la Biblia tiene un eje central, y es Cristo. Amén. Amén. Es Cristo, no es el pueblo hebreo. Escúcheme, el pueblo hebreo era un vaso, era una herramienta de parte de Dios para traer al Mesías. Pero Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 5, escudriñen las Escrituras, porque en ellas les parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y en Lucas capítulo, creo que 24, habla cuando ya Él resucita y le dice a los discípulos que por qué son tardos de entender y de oír,
y les abre el entendimiento y les comienza a explicar todo lo que dice la ley acerca de él. La ley y los Entonces, profetas. ciertamente el Antiguo Testamento es importantísimo, es valioso, siempre y cuando se entienda que apunta hacia una dirección clara, Cristo. Si no vemos el Antiguo Testamento apuntando hacia Cristo, corremos el riesgo de desbocarnos. Y muchas falsas doctrinas han salido del Antiguo Testamento y están pululando ahí porque dejaron el blanco hacia donde apunta, y el que apunta al Antiguo Testamento es Cristo. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted vaya a estudiar la Biblia, tenga eso en mente. Tenga eso en mente. Otro aspecto que, para darle cabida al hermano Villalobos, es que la Biblia está escrita en diferentes géneros literarios y usted no puede sencillamente perder de vista eso, porque a la medida en que el género literario varía, así va a variar también la herramienta que usted va a usar para entenderlo. Hay poesía, hay apocalipsis o revelación, hay profecía, hay narración. Entonces no se puede entender o interpretar algo como si fuera todo igual, porque hay textos que son poesía y hay que entenderlos desde esa óptica. Ahora que decía el hermano Ureña de Proverbios, claro, es riquísimo, pero hay que entender que Proverbios tiene un enfoque muy poético también, muy, claro que sí. Entonces no puede uno llegar y simplemente decir todo es así como llano. Hay que pedirle a Dios, y ahí es donde entran las herramientas que tanto ayudan. Claro. Dios no quiere tanto que la gente le cuente quién es Él. Dios quiere contarnos a Él quién es Él, su historia, sus obras, su voluntad. Y no hay nada que lo sustituya como la bendita palabra de Dios. Amén. Desde el Antiguo Testamento se gestó la trama. ¿Cuál trama? La trama de que el hombre, a pesar de haberse creado en un entorno perfecto, digamos, el hombre cayó, el hombre pecó, y desde ese mismo instante, allá por Génesis 3:15, Dios le prometió a la humanidad un Salvador. Y desde el Antiguo Testamento, todo se trata, como decía mis hermanos y sobre todo mi hermano Henry, todo se trata de señalar a Cristo. Si yo leo Romanos capítulo 10, versículo 4, vea qué interesante que es. Digamos, la ley fue dada en el Antiguo Testamento. Es así, hermano, estoy equivocado. Así es. Y dice Romanos 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo, exactamente, para justicia a todo aquel que cree. O sea, si tuviéramos que resumir el Antiguo Testamento, todo señala a Cristo. Todo el sistema sacrificial, todo el sistema de sacrificios, todo lo que ocurrió señalaba solamente a una persona, a Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento vino y se cumplieron una serie de profecías gracias a Jesucristo. Por ejemplo, Miqueas nos dice: mas tú, Belén Éfrata, pequeña entre las naciones, de ti me saldrá el que será el Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Y hay una serie en los Salmos, en Isaías, encontramos una serie de profecías que todas señalaban a Cristo. Y en otras estaba escondido en tipos y sombras. Exactamente, también. Sí, exactamente, como en el arca de Noé. Sí. Sí, sabe uno que ahí está Cristo. Como en el sacrificio del hijo de Abraham. Exactamente, y ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Tipificado totalmente. Entonces hay momentos donde si uno no pierde de vista eso,
el Espíritu lo va a guiar, lo va a guiar, lo va a guiar hasta que lentamente le va ayudando. Como le digo, algo importante que usted debe saber, para darle paso al hermano Brizuela, es que la palabra es eterna. No se frustre si todavía no entiende todo, porque nadie va a entender todo. Es eterna. Pretender tener un entendimiento eterno en una realidad como la nuestra sería vivir frustrados siempre. Entonces, los que ya tenemos añitos avanzados en el Señor y seguimos leyendo la Biblia, vemos que cada vez se renueva algo aparece, algo escucha uno, algo aprende, algo va refrescándose, porque la palabra del Señor es eterna. Entonces, no se frustre si inicialmente a usted le cuesta. Todavía nos cuesta a nosotros también. Todavía nos cuesta. Todavía que mire nos que me cuesta cuesta. un montón. Bienvenido al club. A todos. A todos nos cuesta. Lo que pasa es que una cosa hacemos: seguir adelante, porque la Biblia es eterna. No es algo sencillamente creado por un hombre, no, es la mente de Dios. Y al ser la mente de Dios, la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, es la misma ayer, hoy y siempre. Y su profundidad no hay quien la alcance. Es algo maravilloso. Sí, queridos hermanos, hace un rato el hermano Víctor Villalobos mencionaba algo de una trama y me quedé pensando, queridos hermanos, que en realidad tanto el Antiguo Testamento, tanto profeta, tanta señal, todo es una trama de Dios. Pero como una trama que Dios trae un pensamiento desde un principio, señalando a Jesucristo aún desde la misma caída del hombre, cuando el Señor le dice a la serpiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dicen los que saben, ¿verdad? Yo no sé nada, dicen los que saben que esto del calcañar era que el crucificado, para poder respirar, tenía que apoyarse en el talón, impulsarse hacia arriba para poder respirar, de modo que en el talón se hacía como una llaga, se hacía una herida muy fuerte de estar en eso. Y entonces, desde la misma caída del hombre, la trama de Dios empieza ahí y se va como quien dice, dando pistas, dando señales a través de qué sé yo, las formas sacrificiales, el sacrificio, el cordero, en señales como lo mencionaba el hermano hace un rato, el hijo de Abraham que iba a sacrificar, el arca de Noé, decía el pastor, y así muchos otros simbolismos. José mismo es una señal. Sí, correcto. José, usted lee la historia de José en la escritura y es algo maravilloso, es algo de un simbolismo tremendo. Pero digamos, al final, ¿verdad? Cuando llegamos al Nuevo Testamento y se cumplen todas las profecías, todas las sombras, se cumplen todos los simbolismos en Cristo Jesús, ahí llega el final de la trama. O sea, Dios nos muestra al Hijo, a Jesucristo, que de tal manera que dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, el único medio de salvación. No hay salvación en nadie más. La Escritura no tiene simbolismos de ninguna otra persona más que Jesucristo. Jesucristo es el centro. Ahora viene lo más importante acá. Lo más importante, queridos hermanos, es que cuando usted abra la Escritura, usted esté listo, esté preparado para creer aún más en la persona de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación y las Escrituras todas dan testimonio de Él, de Jesucristo. La riqueza que tiene la palabra de Dios, bueno, es algo pero impresionante, la riqueza. Si todos leemos el primer versículo del primer capítulo de la Biblia, solo el primer versículo, escuchen ustedes: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice cualquier cantidad de cosas. Nos dice que hay un creador, nos dice que ese creador es todopoderoso, Que hay un Dios. nos dice que hay un Dios que está sobre todo, que hay un Dios que es dueño de todo, nos dice que a ese Dios nosotros le debemos obediencia,
que a ese Dios tenemos que prestarle atención, que ese Dios es importantísimo obedecerlo, que Él es el creador de todo, de los cielos, de la tierra, que nosotros no estamos navegando en esa zozobra de que de a dónde vendremos, que si venimos de una bacteria, por favor, que venimos de un Big Bang cósmico, por favor. Esas son puras tonterías que no tienen ningún asidero real, porque la ciencia eso no lo puede demostrar, porque no puede volver a recrear el génesis de la vida. Entonces, si tenemos esa riqueza, ¿cómo la vamos a desperdiciar? Por favor. Yo creo que las respuestas verdaderas solamente vienen de parte de la palabra de Dios. Hermano, Sí, importante también acotar un poquito de lo del principio, que se habló de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ustedes usan mucho la palabra sombra. Yo estaba analizando un poquito el tiempo atrás, que cuando nosotros hacemos un trabajo como el que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora en el Ministerio Solare, todas las tareas vienen con una introducción. ¿Qué es lo que pasa cuando yo dejo la introducción a un lado? Si yo dejo la introducción a un lado, mi guía se pierde automáticamente, porque no sé, la introducción es lo que me va a llevar hacia donde yo voy. Siempre las introducciones siempre lo van a llevar a usted hacia donde usted va. Usted pone un programa en su escuela, pero tiene que tener una introducción para poder llegar ahí. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es una introducción de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento, de cómo viene hablándonos de Jesús a través de cada uno de los capítulos y cómo debemos llegar hasta ahí. Y hablaba el pastor Henry del fundamento principal en el principio, ¿verdad? Porque todos lo han hablado, que es Jesucristo. Viene Pablo en el capítulo 3, versículo 11, en 1 Corintios, donde dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y cuando uno ve esta palabra, uno dice, él mismo, Pablo, ya en este tiempo, después de todo aquello que ha pasado, de aquello que le está hablando a la iglesia de Corintios, uno ve que Pablo fundamenta desde el principio lo que Dios o lo que Jesús le habló cuando él era perseguidor de cristianos. ¿Cuánto nosotros no hicimos lo mismo? ¿Cuánto nosotros no pasamos por esos mismos pasos en los cuales nosotros juzgábamos y criticábamos? Entonces, si nosotros ponemos como fundamento principal a Cristo, nos damos cuenta que sí, que efectivamente desde el Antiguo Testamento se nos introduce a una verdad, a una realidad que se vive hoy en día, y que es que si el fundamento sigue siendo Cristo, nosotros tenemos mucho por lo cual poder caminar en estos días. ok, para ir avanzando entonces, hemos dicho algunos aspectos que creo son importantes. Le aconsejo a la audiencia, compre una Biblia de estudio. Es muy importante que usted invierta en una buena Biblia de estudio. Ahora hay mucha herramienta. Hay gente que ni siquiera tiene Biblia y quiere estudiar la Biblia, pero no invierte. Así como usted invierte en celular y en todo lo demás, usted debería invertir en una buena Biblia de estudio. Hay mucho en el mercado, así que yo no voy a hacer publicidad. Si puede tener varias traducciones, qué bueno, porque eso le da a usted un panorama diferente. Aunque es lo mismo, hay palabras que cambian, hay pequeñas frases que tienen una diferente matiz, aunque es lo mismo. Entonces es bueno que tenga una Biblia de estudio, que creo es fundamental en este proceso. Sí, queridos hermanos, referirme a lo que decía el hermano Víctor hace un momentito, hablaba de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es increíble que en el Nuevo Testamento hay un pasaje idéntico a ese, O parecido, similar, muy similar. pero nos da más luz. San Juan 1:1. San Juan 1:1, note la similitud, Génesis 1:1 y San Juan 1:1, donde dice, en el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo, y el Verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, aquí se amplía todavía aún más la revelación
de lo que estábamos pasando en ese momento de la creación. Bueno, queridos hermanos, es para que ustedes vean que una lectura es igual de valiosa a un estudio profundo de la Escritura. Solo que vamos, como dijimos al principio, en un proceso. Vamos de atrás hacia adelante, empezando en que no sabemos nada. El hermano pastor comentaba también acerca de si se puede tener varias versiones, y entonces eso me hizo pensar que mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es la Biblia verdadera? Entonces decimos, ¿es la católica o es la evangélica? No, un momentito, vean, no existe Biblia evangélica ni Biblia católica, no, es la palabra de Dios. Ahora, podemos utilizar cualquier versión si esta nos señala a Cristo. La que sí no se recomienda, porque lo dicen los que saben, que la peor traducción que pueda existir es una que se llama Del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Traducción al Nuevo Mundo se llama. Traducción al Nuevo o del Nuevo. No, traducción al Nuevo Mundo. Al Nuevo Mundo, o sea, esa es una versión muy tergiversada, donde usan términos que son muy torcidos, que no se adaptan, ¿verdad?, Sí. a los originales. Se combina la verdad con la mentira ahí. Es correcto, pero entonces, queridos hermanos, usted puede utilizar la Dios habla hoy, la Torres Amat, puede la Reina Valera de diferentes, nueva versión internacional, puede utilizar cualquiera, incluso usted llega a una librería cristiana y ahí le van a recomendar la Biblia que usted ocupa, si es de estudio, si es de lectura, si es letra grande o pequeña. Lo importante es que usted entre al mundo de las Escrituras, que como hemos estado señalando constantemente, señala a Jesucristo nada más. Otra cosa importante, hermanos, para avanzar un poquito, a través de las generalidades que se está hablando, hay un índice, apréndase el orden de los libros, es importante, son pequeñas cosas, pero que muchas veces nos ayudan a ubicarnos en la Biblia. Toda Biblia tiene un índice, entonces ya usted sabe dónde está Génesis, dónde está Apocalipsis, dónde están los Salmos, y eso le va a ir ayudando a usted a aprender a moverse en su Biblia. La otra cosa importante es que vamos a ir poco a poco leyendo Hebreos. Yo le voy a invitar a usted para que desde ya usted comience a leer Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Léalo, no importa si es 1, 2, 3 veces. Queremos ir introduciéndonos poco a poco en cómo estudiar la Biblia. Entonces vamos a ir tratando de dar un pequeño ejemplo con respecto a Hebreos, porque algo que usted tiene que tener en su mente es lo siguiente: el Nuevo Testamento entra en la culminación del tiempo, decía ahora Cristo, es el cumplimiento de ese tiempo, pero todavía no ha terminado la obra de Dios. Eso es también muy importante. En Cristo se cumple la vieja, todo lo que el antiguo pacto había hablado. Todas las profecías. Todo. Pero todavía en Cristo sigue cumplimientos de muchas cosas. Sí. Entonces, es el seguimiento de la obra de Dios. Porque hay profecías de doble cumplimiento. O sea, se cumple una parte y luego se cumple el resto. Sí, no, y todavía estamos esperando al Señor, digamos, el simple hecho de que todavía el Señor no haya llegado, ni hemos llegado al final de nuestra historia, Claro. porque el final se va a cumplir según Apocalipsis, donde va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Pastor, Entonces, que es muy bueno, perdón, ahí es muy bueno que muchas personas se enteren, porque ya ahorita hay mucha doctrina falsa que está diciendo que ya la segunda venida estuvo, que ya está, y mencionan nombres de personas, Bueno, pero en eso, para tener ese cuidado a la hora de eso leer la palabra, ¿verdad? Eso lo han hecho los testigos de Jehová por mucho tiempo y siempre han fallado. Pero el pastor recomendaba que se aprendiera, digamos, el índice. los nombres de los libros. También, junto a eso, es bueno que usted vaya aprendiendo algunas citas bíblicas. No importa, empiece suavecito. Uno se puede aprender. Si fuera una por semana, ya imagínense, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Ya se aprendería 52 citas en un año. Eso sería un éxito. ¿Por qué razón son importantes las citas en la Biblia? Bueno,
Cuando Jesús ayunó, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí tuvo que tener una confrontación con Satanás. ¿Y qué fue lo que utilizó Jesús? ¿Qué utilizó? La Biblia, la palabra de Dios. Utilizó la palabra. Cada una de las tres, en las tres escenas o tres actos, como le dice la gente, algunas veces de manera muy popular, las tres veces, Jesús le respondió con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan importante que hasta nos sirve para combatir el pecado. Uno siempre que inicia algo que no está bien, la palabra le habla, la palabra siempre le dice a uno. Y yo creo que también es bueno aprenderse las citas. Ok, partiendo de ahí, ya vamos casi cerrando la tarde, porque ya se nos está yendo el tiempo. Hermano querido, ojalá que estos consejos le ayuden, porque en realidad todavía faltan muchas otras cosas que queremos irle aconsejando para que usted se anime. Como le digo, lo más importante es anímese. Para cerrar esta tarde, quiero dejarle un pequeño consejo. Saque una disciplina de lectura. Una disciplina de lectura. Si es un capítulo diario, no importa, pero hágalo. No se ponga metas que usted mismo sabe que no va a cumplir. No se ponga metas donde diga, bueno, voy a leer la Biblia este fin de semana. No, porque no se trata de una lectura loca. Se trata de una lectura concienzuda. Entonces, si usted, partiendo ahora de noviembre, que ya empezó, usted dice, no, voy a empezar a leer la Biblia. No espere que termine el año, empiece ya. Y comience un capítulo a la vez. Eso sí, yo le aconsejo que lo haga sistemáticamente. Si empezó Mateo, termine todo Mateo. Si fue que empezó los salmos, trate de terminar todos los salmos, o así sucesivamente, para que vaya teniendo un panorama general de los eventos. Igual que Luis Brizuela, yo le recomiendo, lea el Nuevo Testamento primero. Cuando usted ya ha leído todo el Nuevo Testamento, le va a quedar más fácil, a la luz del Nuevo Testamento, entender el Antiguo Testamento. Porque los discípulos o los apóstoles lo que hicieron fue aplicar todo el Antiguo Testamento a la persona de Jesucristo. Amén. ¿Ok? Hermanos, un consejo para cerrar, ya oramos, ya se nos fue el tiempo, ¿qué quieren hacer? No hay café, así que ustedes dicen. ¿Qué torta? ¿No hay café? No, que digamos, si uno no lee la palabra de Dios diariamente, eso no significa que si falló un día ya es pecado mortal, porque eso no es así. Pero si uno no lee la palabra de Dios diariamente, eso es una contradicción con la vida de un cristiano. Todos necesitamos alimentarnos diariamente. Yo creo, todos tomamos cafecito. Bueno, usted ya escuchó que, ¿verdad?, el cafecito llama mucho la atención. Todos necesitamos nuestro arroz con frijoles. Para los pobres, los que comemos arroz con frijoles, otros no, otros comen Y chuleta, langosta, dice usted. Otros Y langosta. Otros comen langosta, otros Arroz, comen frijoles langosta y yo ni la ancha siquiera. Pero todos necesitamos, es que la palabra de Dios verdaderamente dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le da vida a uno, le da vida. Dios los bendiga a todos. Hermanos, también es importante una acotación que hizo el pastor Henry desde el principio, que es, esperamos sus comentarios. No todo lo que decimos quiere decir que nosotros estamos en todo lo correcto. Si alguna persona cree que podemos o tenemos que cambiar en algo de lo que estamos diciendo, porque nos podemos haber equivocados, pues les agradecemos sus comentarios. Nosotros estamos abiertos a leer comentarios. Sabemos que nos exponemos cuando estamos hablando de la palabra de Dios y eso es muy necesario que todos lo entendamos. Entonces, hagan sus comentarios a través del chat o bien a los números de teléfono de los que ya tienen los teléfonos de nosotros, también pueden hacerlo y con mucho gusto nosotros les atendemos todas las inquietudes. Aquí lo importante es
que esto no sea un grupo de los que estamos hablando de aquí para allá, sino que los que escuchan también tengan la oportunidad de participar. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Pastor. Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Amén. Y como nosotros no vemos a Dios, lo más cerca que tenemos a Dios es su palabra. Amén. Así que cuando usted se acerca a Dios a través de la palabra, tiene que creer primero que la palabra refleja a Dios. Y segundo, tiene que creer que le hay. Que ese Dios verdadero se nos reveló en la persona de Cristo y que esa persona de Cristo ahora está impresa en nuestras escrituras. Amén. Y esto es con fe. Como le digo, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, yo le invito ahora que usted se va a acercar a motivarse, a leer la escritura, estudiarla, acérquese con fe. Acérquese con fe. Y como decía Víctor ahora, si tiene dudas, no se preocupe, todavía las tenemos nosotros. Y esas dudas no deben a usted crear un ambiente, ni se ponga a discutir. Lo que usted no entienda ahora, lo entenderá después. Amén. Eso es importante que usted lo tenga claro. Vamos a orar, ¿ok? Padre, gracias por mis hermanos que estamos acá y los que están ahí en sus casas. Oramos para que tú los bendigas. Oramos desde ya para que tú les des espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento. Para que tú les abras los ojos del entendimiento. Para que en ellos haya hambre y sed de ti. Hambre y sed de tu palabra. Para que tu palabra, Dios mío, venga a ser clara al corazón de ellos. Y ellos sean edificados, sean transformados a través de tu santa escritura, Señor, y el poder de tu Espíritu. Límpianos con tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, y permite que entonces tu palabra sea manantial de vida, Señor, para nosotros, fuente de vida, Señor. Nosotros los bendecimos a ellos en el nombre de Jesús. Amén.